Coronavirus provoca otra jornada de colapso en los mercados bursátiles del mundo. Wall Street vivió su peor jornada desde la crisis de 1987 y arrastró a las de América Latina. En Europa, los principales índices tuvieron saldos en rojo superiores al 9%. Analizamos las consecuencias en esta edición de Noticias. La mayor crisis de salud que Francia ha conocido en un siglo. Así describió el presidente Emmanuel Macron la propagación del coronavirus. El mandatario francés anunció el cierre de centros educativos y pidió cuidar a los más vulnerables. Sin embargo, se mantendrá la celebración de los comicios municipales este fin de semana. América Latina sigue reaccionando ante el brote. Venezuela y Colombia se sumaron a la lista de gobiernos que declararon la emergencia sanitaria. Argentina amplió por un año la emergencia pública y prohibió la llegada de vuelos desde zonas afectadas por el COVID-19. Otras naciones latinoamericanas también mantienen restricciones a viajeros de los países más afectados. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Muchas gracias por compartir su jueves con nosotros. Sean bienvenidos. Comenzamos con el efecto del coronavirus en los mercados bursátiles del mundo, que volvieron a experimentar fuertes pérdidas en la jornada de este jueves. Wall Street, por ejemplo, operó en rojo desde el comienzo de la rueda accionaria. La caída fue tal que llevó a una suspensión momentánea de las operaciones. Los tres principales índices de Nueva York cerraron con pérdidas superiores al 9%. El mercado reaccionó de esta manera a la decisión de Estados Unidos de suspender la mayoría de los vuelos desde Europa. La tendencia a la baja también provocó el desplome de las bolsas latinoamericanas. Por ejemplo, el índice más importante de Sao Paulo se desplomó 14.78% y sus operaciones se vieron interrumpidas por esta causa. En Argentina la pérdida fue cercana al 10% y en México la bolsa suspendió de emergencia sus operaciones en la mañana luego de un desplome y cerró con una caída superior al 5%. El mercado latinoamericano siguió la tendencia negativa que presentaron las bolsas europeas. Los principales índices tuvieron saldos en rojo superiores al 9%. París perdió más del 12%, igual que Alemania. Londres vivió su peor caída en un día desde octubre de 1987 y la bolsa de Madrid nunca había bajado tanto en un solo día. Previamente, los índices asiáticos cerraron con descensos. Por ejemplo, el Nikkei de Japón alcanzó su peor nivel en casi 3 años. Saludamos al profesor de finanzas, Gustavo Nefa. Él es analista de los mercados de capitales con énfasis en Latinoamérica. Profesor, muchas gracias por esta comunicación. Pues vaya, una jornada extremadamente difícil para los mercados mundiales. Las bolsas están en modo pánico. Explíquenos este panorama que se está viendo en los mercados financieros. Y esto ha sido histórico desde 1987, como bien decía Alan, que no se ha visto algo así. Y toda reminiscencia respecto al 2008. Pero esto no es el 2008 porque el sistema bancario está mucho más capitalizado, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, gracias a las medidas aplicadas por las distintas convenciones de Basilea. Pero sí hemos enfrentado una crisis en los mercados bursátiles con un pánico medido por el índice VIX, ese índice de miedo que remonta a el 2008 cuando quebró Lehman. Es decir, el pánico que se vive ahora es extremo. Muchos lo toman como una medida justamente contraria, mediante la cual podría impulsarse las cotizaciones. Nada de eso creemos que puede llegar a pasar a corto plazo. Y ni siquiera están funcionando los refugios, tales como el oro, en este momento. Fíjate que lo que ha ocurrido en este último tiempo con el oro es que ha tenido alternancia con fuertes bajas en algunas jornadas como la de hoy, con casi 4% de caída, debido a que los inversores tienen que liquidar posiciones líquidas para poder enfrentar las pérdidas derivadas de un apalancamiento o la deuda que han tomado como para cubrir posiciones vendidas con dinero prestado. Así que la gravedad de la situación nos está adelantando lo que puede ocurrir en la economía mundial. Sigamos hablando de estas medidas que están adoptando los gobiernos. Los países están anunciando medidas económicas para evitar una crisis financiera, como apoyar a los asalariados y a los empresarios. ¿Cómo afectarán dichas medidas al erario público de las naciones? ¿Aumentarán los impuestos, por ejemplo, profesor? Veo más un incremento de gastos, una medida expansiva por el lado de los gobiernos y no tanto un incremento de los impuestos, no al menos a corto plazo. De hecho, lo que ocurrió con Estados Unidos, por ejemplo, anunciando
ayuda fiscal a los sectores más desfavorecidos, como es aerolíneas o líneas de crucero, es un claro ejemplo de lo que puede llegar a venirse en el resto de los países. Claramente Estados Unidos siempre lidera en materia de política económica, lo hizo en las últimas crisis, por ejemplo. Europa con un paso atrás en su medida de política monetaria. Se espera para la semana que viene del lado de la política monetaria también una ayuda adicional a los 50 puntos básicos que ya vimos en el recorte de la tasa de Fed Funds, y en donde el mercado hoy le pide a la Reserva Federal bajarlo a un rango de 0,25, 0,50, es decir, 75 puntos básicos adicionales. Ninguna de las dos medidas fiscales expansivas y medidas monetarias expansivas con recompra de bonos o emisión monetaria van a ser suficientes como para ponerle un piso a esta caída, porque esta caída antecede lo que podría llegar a ser una recesión mundial. Desde el año 2009 que la economía mundial no pasaba por esta situación. Profesor, estamos ante el inicio de una nueva crisis financiera mundial como la que nos menciona de hace poco más de una década. ¿Y cómo pueden reaccionar los mercados y qué deberían de hacer los gobiernos? Nos queda un minutito. La verdad es que no veo que la profundidad sea tal como para llegar, por ejemplo, a un índice del S&P de $666, como hubo en marzo del 2009. Estamos en valores donde ya del máximo al mínimo se han alcanzado caídas brutales, y este es el bear market o mercado bajista más rápido de la historia. Y la velocidad realmente tomó a todos por sorpresa, aunque la profundidad creo que va a ser más contenida. Este año venía para un crecimiento del 3,3% del PBI, según cifra del FMI del mes de enero. Creo que a duras penas la economía mundial va a crecer un 2%. Así que a prepararse, y sobre todo los países en Latinoamérica que van a tener que enfrentar muchos desafíos este año. Pues muchas gracias por esta comunicación y por su análisis. Profesor de Finanzas Gustavo Nefa, él es analista de los mercados de capitales con énfasis en Latinoamérica. Y como lo mencionábamos, como lo mencionaba también el experto, la caída de las bolsas se dio en parte de la reacción a los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump de suspender los viajes desde 26 países de la Unión Europea. Las medidas tomadas por la Casa Blanca han recibido todo tipo de críticas. Desde Bruselas denunciaron su carácter unilateral, mientras que localmente el precandidato demócrata Joe Biden aseguró que Trump mantiene una relación de adversidad con la verdad. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Diana Castañeda, tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el centro de la capital de los Estados Unidos. La polémica comenzó cuando el presidente de los Estados Unidos en su alocución de anoche no especificó que los residentes de los Estados Unidos y los ciudadanos de los Estados Unidos podrían ingresar a este territorio debido a esta medida que estaba estableciendo para controlar la pandemia en el país. Después de esta locución, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que hacer esta aclaración y el Departamento de Comercio también tuvo que aclarar que los bienes provenientes de Europa sí podrían ingresar, pero no los vuelos comerciales a partir del día de mañana. Esto se le suma que cuando el presidente terminó el discurso, el cual no leyó por completo y obvió algunos pasos, simplemente hizo un ok como si se terminara una transmisión de televisión más, y esto generó mucha polémica. A eso también se le suma que los miembros del Congreso, sobre todo el Partido Demócrata, pidieron al Departamento de Seguridad Nacional que revele el plan estructurado que tiene para evitar que esta pandemia se extienda y afecte a la población en las cárceles y también a los centros de reclusión que tiene la patrulla fronteriza en la frontera con México. Finalmente les cuento que el estado cercano a la capital de los Estados Unidos, Virginia, también fue declarado el estado de emergencia, así como en la capital de los Estados Unidos el día de ayer y anteriormente en el estado aledaño de Maryland. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció un esperado discurso a la nación para anunciar las medidas que tomará el gobierno ante el brote en el país, uno de los principales focos del coronavirus en Europa. El mandatario, que describió la propagación del virus como la mayor crisis de salud que Francia ha conocido en un siglo, anunció el cierre de centros educativos y pidió cuidar a los más vulnerables. Esta epidemia, que afecta a todos los continentes y afecta a todos los países europeos, es la peor crisis de salud que ha conocido Francia en un siglo. A partir del lunes y hasta nuevo aviso, las guarderías, las escuelas secundarias y las universidades estarán cerradas. Pido esta noche que a todas las personas mayores de 70 años, todas las personas que padezcan enfermedades crónicas o respiratorias, que se queden en casa tanto como sea posible. De rester autant que possible
à leur domicile. La atención en Francia estaba centrada en si el gobierno suspendería sus comicios municipales previstos para este domingo, pero Macron confirmó que tras consultar a expertos científicos, las votaciones se mantendrán como estaban previstas, pero con medidas de protección contra el coronavirus. En este contexto, le he preguntado a nuestros científicos sobre nuestras elecciones municipales, cuya primera vuelta debería tener lugar en un par de días. Ellos consideran que nada impide que el pueblo francés, incluso los más vulnerables, salgan a votar. El mandatario indicó que el combate contra el coronavirus también tiene que hacerse a escala internacional, por lo que anunció una coordinación con los países del G20 y del G7. Macron añadió que Europa reaccionará para limitar las consecuencias económicas y aseguró que todos los gobiernos se han comprometido a tomar medidas de apoyo. Nous devons aussi porter une réponse européenne. También deberíamos promover una respuesta europea. El Banco Central Europeo ya ha anunciado sus primeras decisiones hoy. ¿Son suficientes? No lo creo. Depende de ellos tomar nuevas medidas. Pero voy a ser muy claro con ustedes esta noche. Nosotros, los europeos, no permitiremos que se desate una crisis financiera y económica. Venezuela y Colombia se sumaron este jueves a la lista de países que declararon la emergencia sanitaria, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus COVID-19 como una pandemia. Argentina confirmó sus 3 primeros casos autóctonos y amplió por 1 año la emergencia pública en materia sanitaria y además prohibió la llegada de vuelos desde zonas afectadas por el COVID-19. Otras naciones latinoamericanas también mantienen restricciones a viajeros que provengan de países donde hay mayor concentración del virus. Yurani Arciniegas nos amplía. América Latina intenta mitigar los efectos que el coronavirus ha tenido en China y Europa. Argentina extiende por 1 año el decreto de emergencia sanitaria que ya había declarado Alberto Fernández cuando comenzó su gobierno por otros conceptos. Además, suspende por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por coronavirus: China, Corea del Sur, Japón, Europa y Estados Unidos. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica y El Salvador declararon emergencia sanitaria para prevenir una mayor propagación del virus. Ordené la suspensión de los vuelos provenientes de Europa y Colombia como medida preventiva internacional por el COVID-19. Además, hacemos esfuerzos para coordinar con las autoridades de salud de Colombia y Brasil para proteger a nuestros pueblos de esta pandemia. Es urgente. El gobierno colombiano cancela los eventos con más de 500 personas y el desembarco de cruceros. Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Colombia también ordena cuarentena para viajeros que provengan de Francia, España, Italia y China, los mismos países para los que Perú tomó esta medida. Chile aísla a las personas que provengan de España e Italia y Ecuador a quienes lleguen de China, Italia, Irán, Corea del Sur, España y Francia. En Honduras, el gobierno ordenó la suspensión de los eventos masivos y la cancelación de clases en escuelas públicas por al menos 2 semanas. Costa Rica impuso la suspensión de clases universitarias y Brasilia cancela las clases y eventos públicos por 5 días. Fabio Weingarten, el jefe de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo al nuevo coronavirus tras participar en un viaje a Estados Unidos, donde estuvo además en una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo que no está preocupado por la posibilidad de haber contraído el virus. Después de que se diagnosticara la enfermedad al jefe de prensa brasileño, se reunió con él en un viaje a Miami entre el sábado y el martes. El presidente de Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro, se ha realizado las pruebas para confirmar si tiene el virus y se espera su pronunciamiento ante la nación. Llegamos al final de esta emisión, pero les recordamos, si desea conocer más información actualizada sobre el coronavirus, le ofrecemos nuestras plataformas digitales como france24.com. Aquí tenemos un reporte sobre Francia cierra los centros educativos, pero mantiene los comicios municipales, y también un reporte económico sobre los temores que hacen del virus que Wall Street sufra su peor día desde 1987. Los invitamos a visitarla. Muchas gracias por su compañía. Disfrute de su noche.